¿Te imaginas un iceberg tan grande como una isla, atrapado en el océano sin poder moverse? Pues eso es lo que le está pasando al iceberg A23A, el más grande del mundo. Este gigantesco bloque de hielo, con una superficie mayor que la isla de Mallorca, permaneció durante 30 años atrapado en los lodos del fondo del mar de Weddell, sin moverse un centímetro. Pero en 2020 este gigante congelado logró liberarse y comenzó a derivar lentamente hacia el norte, encaminándose hacia aguas más cálidas. Pero en abril del 2024, el iceberg ingresó en la poderosa corriente circumpolar antártica, una corriente oceánica que mueve 100 veces más agua que todos los ríos de la Tierra juntos. Y el iceberg A23A quedó atrapado en un extraño fenómeno natural llamado columna de Taylor, girando lentamente, sin conseguir escapar de esta jaula de hielo cerca de las Islas Orcadas del Sur. Es difícil decir cuánto tiempo permanecerá atrapado, ya que depende de varios factores como la fuerza de la columna, las corrientes oceánicas y los vientos. Para entender por qué el iceberg está atrapado, primero tenemos que hablar de un fenómeno muy curioso llamado columna de Taylor. ¿Qué es una columna de Taylor? Para entender por qué el iceberg está atrapado, tenemos que hablar de las columnas de Taylor. Imagina un remolino de agua muy frío que gira sin parar. Ese remolino crea una especie de columna que sube desde el fondo del mar hasta la superficie. Es como un ascensor submarino de agua helada. Este movimiento crea una especie de columna giratoria de agua, como un remolino gigante pero bajo el agua. A este fenómeno se le llama columna de Taylor, en honor al científico que lo describió por primera vez. ¿Por qué son peligrosas para submarinos y barcos? Las columnas de Taylor generan fuertes corrientes verticales y horizontales que pueden desestabilizar a un submarino o barco, dificultando su maniobrabilidad y control. Un submarino o barco que ingresa en una columna de Taylor de forma inesperada podría colisionar con el iceberg atrapado o con el fondo marino. Para minimizar los riesgos, los submarinos y los barcos que navegan en regiones polares cuentan con sistemas de sonar avanzados que les permiten detectar la presencia de icebergs y columnas de Taylor. Además, se utilizan modelos oceanográficos para predecir las corrientes y las zonas de mayor riesgo. El gigante iceberg está prisionero. Nuestro iceberg gigante se encuentra atrapado en una de estas columnas de Taylor. Es como si estuviera atrapado en un remolino submarino gigante, que hace que el iceberg gire sobre sí mismo y lo mantiene en el mismo lugar, sin dejarlo avanzar. ¿Por qué es importante este fenómeno? Este fenómeno es muy interesante para los científicos porque los ayuda a entender mejor cómo funcionan los océanos y el hielo en la Antártida. Además, nos muestra lo poderosas que pueden ser las fuerzas de la naturaleza. En resumen, el iceberg A23A está viviendo una aventura única en el océano Antártico. Este gigante de hielo ha encontrado una prisión helada donde seguirá girando durante mucho tiempo. La liberación del iceberg A23A de su actual cautiverio en la columna de Taylor tendría varias implicaciones, tanto a nivel local como global. Consecuencias a nivel local. El movimiento del iceberg podría alterar las corrientes oceánicas locales, afectando la temperatura del agua y la distribución de nutrientes. Los riesgos para la navegación. Un iceberg de este tamaño representa un peligro significativo para la navegación, ya que podría colisionar con barcos o plataformas petrolíferas. Las consecuencias a nivel global serían: el aumento del nivel del mar. Aunque de forma gradual, la desintegración de un iceberg tan grande contribuiría al aumento global del nivel del mar, lo que tendría consecuencias para las zonas costeras y las pequeñas islas. La liberación de grandes cantidades de agua dulce al océano podría alterar los patrones climáticos locales y regionales, aunque este efecto sería más difícil de cuantificar y podría variar según la región. Es importante destacar que la liberación del iceberg es un proceso gradual. Los icebergs se desintegran lentamente, por lo que las consecuencias no serían inmediatas ni catastróficas. La magnitud de las consecuencias dependerá de varios factores como la velocidad de la desintegración del iceberg, las corrientes oceánicas locales y la ubicación geográfica. La comunidad científica continúa investigando. Los científicos están monitoreando de cerca al iceberg A23A y otros icebergs similares, para comprender mejor su comportamiento y sus posibles impactos. En resumen, el destino del iceberg A23A es un verdadero misterio.
Su historia nos muestra lo poderosas que pueden ser las fuerzas de la naturaleza y la importancia de estudiar nuestro planeta para protegerlo. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.